entonces os paso con María Rey, CEO de Astana. Muchas gracias. Yo soy socia consultora en una empresa que se llama Astana. Es una empresa chiquitita que un poco su visión es ayudar a gestionar proyectos fundamentalmente relacionados con el mundo de las tecnologías de la información, pero también hacemos otro tipo de cosas. Entonces, nuestros principales clientes suelen ser departamentos de informática, de empresas medianas grandes o incluso CEOs de empresas medianas que están interesados por instaurar toda la gestión de proyectos en su empresa como una forma de hacer bien los trabajos. Mi background es más de gestión, aunque del mundo de las tecnologías de la información, que de puro técnico. Entonces, un poco cuando Eva me habló, quiero organizar esta jornada, ¿de qué nos podrías hablar? Yo siempre, en toda mi carrera, que ya es de unos cuantos años, pues lo que he tenido que es tomar decisiones de negocio de cómo utilizar la tecnología. Pero un poco vengo aquí con la historia me pongo seguramente en el lugar de muchos de vosotros que estáis en vuestras empresas diciendo qué estrategia tecnológica debo seguir a la hora de movilizar mi negocio. Y entonces lo que quiero es dar unas pinceladas básicas, pero pensando que lo importante no es la tecnología, sino sigue siendo el negocio y qué decisiones tomo. Entonces, a ver, tengo que... Es por infrarrojos. Tienes que apuntar aquí. Sí. Ahora. Entonces, aparte de un contexto histórico y algunas cifras que pasaré rápido porque ya Marisa las ha mencionado, me voy a centrar sobre todo en conceptos básicos de tipos de movilidad, ¿no? A través de una web móvil, a través de una app, hago una app nativa, hago una app de estas híbridas que se llaman, y unas pinceladas que yo creo que en el entorno en que estamos logístico es importante sobre geolocalización. Entonces, el contexto histórico, esto es un poco para romper el hielo, que ya Marisa, como os decía, lo ha nombrado. La primera vez que se hizo una llamada móvil fue en el año 73 por este ingeniero de comunicaciones. Esta foto fue tomada en el 40 aniversario, el año pasado, cuando era el 40 aniversario, o sea, 40 años después. Cuando el hombre lo hizo, pues era mucho más joven. ¿40 años es mucho tiempo o menos tiempo? Pues no lo sé, pero fijaros lo que tiene en la mano y fijaros lo que tengo yo ahora en la mano, que hace 100 veces más cosas que lo que hacía en ese momento. Entonces, para llegar a esta posibilidad, pues han pasado muchas cosas, desde el despliegue de las redes de operación móvil. Nosotros relacionamos toda la tecnología mucho con los americanos, pero ahora veréis que realmente donde se mueven muchas de estas cosas es más bien Asia y liderados por Japón, pues ahora ya Corea y otros países, pero digamos esto ha sido mundial, no es una cosa liderada solo por una región. Luego, esto sí que lo hicieron más bien los europeos, que crearon el primer estándar para enterarnos bien entre las diferentes operadoras. Yo todavía recuerdo esto debía ser en el año 2001, cuando los europeos íbamos a Estados Unidos y sacábamos la tarjetita GSM y nos la pasábamos de un móvil a otro, cuando nos quedábamos sin batería y le pedías a alguien para hacer una llamada, y los americanos se quedaban y digo, ¿pero eso cómo lo hacéis? Y entonces les explicábamos lo que era esto, ¿no? Pues ha llovido, pero no está tan lejos. Esto que ya lo ha comentado Marisa del primer SMS, y luego vino la conexión a Internet desde dispositivos móviles, que es un poco lo que nos tiene ya aquí reunidos después de toda esta variación. El correo fue, digamos, en el ámbito ya de los negocios fundamentalmente. No tengo muy claro que el primer correo móvil se hiciera en una BlackBerry, pero sí que fue Ring con los dispositivos BlackBerry realmente el que popularizó la movilidad del correo en el entorno fundamentalmente empresarial. Hubo un momento para la primera foto también, ahora que entiendo que las mejores cámaras suelen estar en los móviles, no tanto a lo mejor solo por la calidad, sino por la portabilidad que tienes, pues hubo en el año 2000 una primera foto también. Ya hemos comentado el lanzamiento del iPhone 1 en el 2007, aunque fue muchísimo antes, cuando también Apple, más en el concepto PDA que móvil,
tenía la primera pantalla digital. Luego hablaré un poco más. Todo esto también fuerza el desarrollo de dónde se compran las aplicaciones y dónde se compra la movilidad. Redes sociales, pues también hubo un primer momento para las primeras redes sociales más populares. ¿Y todo esto para qué? O sea, simplemente era una breve repaso de algunos hitos que al final nos conforman la cantidad de cosas que tenemos en estos aparatos ya de un tamaño pues muy respetable. Digamos, cualquier smartphone o dispositivo móvil que se precie ahora pues tiene las características que están un poquito más grandes en la transparencia. O sea, que digamos le seguimos llamando teléfono, pero a mí me gusta realmente más el concepto smartphone, porque es que describe mucho mejor. Tampoco es exactamente, no es un ordenador. A lo mejor incluso en vuestras empresas tenéis el debate de, pues ¿qué pongo? No sé, o sea, a mi red de ventas o a mi red de camiones, eso, les pongo un ordenador, un smartphone, un tablet. Son cosas diferentes para utilidades diferentes, y un smartphone pues no es nada de eso, tiene su propia identidad. Y esto era un poco la primera parte, simplemente la reflexión en 40 años, pues a dónde hemos llegado, y que nos demos cuenta de la cantidad de cosas que juntamos en un mismo dispositivo y la cantidad de posibilidades que nos da a la hora de aplicarlas a nuestros modelos de negocio. Algunas cifras, estas están más centradas en España y centradas ya un poco en el acceso a Internet y la utilización móvil. Esto muestra la evolución de cómo a fecha del 80% de los dispositivos ya son smartphones, ya los móviles tradicionales pues han empezado ya hace tiempo que pierden mercado claramente. Esto también es un poco información más detallada de cómo accedemos a Internet. Veis que ya el 86% de los accesos a Internet se hace desde smartphones, y sobre todo lo que es importante, que se ve en la parte de la derecha de la transparencia, es lo que ha crecido solo entre el 2012 y el 2013. Estos son datos todos del 2013 y seguramente seguirá creciendo. También veis que se sigue accediendo desde los PCs tradicionales. Yo por eso no soy en este debate de móvil versus PCs, no me parece el debate adecuado. Yo creo que los dos dispositivos tienen sus propias funciones y son diferentes. Ahora ya no, pues eso, como decía Marisa, ya no solo los jóvenes, sino que nadie sale casi de casa sin llevar un móvil. Esto es tiempo de conexión desde conexiones a Internet desde dispositivos móviles. Pues ya vemos que un 78% de usuarios de móviles están más de una hora al día haciendo diversas cosas que ahora veremos qué son. Otra vez suma esos momentos que comentaba Marisa en su presentación. ¿Qué hacemos en Internet? Pues en Internet hacemos, de acuerdo con esta encuesta, este tipo de 4 cosas. Un poco lo que viene a decir es, en el uso diario, todos hacemos actividades relacionadas con nuestra parte social, con comunicarnos con nuestro entorno, bien a nivel de negocios o a nivel particular, y todo lo que tiene que ver con nuestra parte lúdica. Digamos, pues claro, mucho desde escuchar música, pero también mantenernos informados de lo que pasa. Y cada vez más pues miramos vídeos, o sea, otra vez, tanto profesionalmente como personalmente. Y hay un uso más puntual en cosas pues más específicas, consultas ya relacionadas con ámbitos de mi vida personal, compras, digamos, eso también es algo que hago más puntual, no todos los días compro, pero se hace.
Y luego ya puramente centrándonos en las apps, esto da una idea de, además compara los smartphones con los tablets, que es un mercado que también crece y también se está posicionando, sobre todo en el ámbito empresarial. Los tablets en muchas ocasiones dan más juego, se utilizan para cosas más sofisticadas que lo que se puede utilizar un smartphone. Entonces, bueno, veis que nos descargamos, o sea, tenemos instaladas en nuestros smartphones una media de 22 aplicaciones, aunque realmente usamos algo entre 1 y 10. En algún otro sitio he leído que la media de las que usamos diariamente son 7, ¿vale? Y no se diferencian tanto los datos cuando vamos al tablet. ¿Qué aplicaciones? Digamos, esto es una pregunta espontáneamente cuando dices qué es lo que más usas en un smartphone, pues como veis que es coherente con lo que decimos, la gente diariamente utiliza más la parte social, la que me permite estar comunicado con mi entorno, con WhatsApp y Facebook a la cabeza. Y no están diferentes en el tema de los tablets, teniendo en cuenta que los tablets pues como no tienen WhatsApp, pues no puede salir. Pero bueno, que ya veis en porcentajes ya bastante importantes. Por supuesto, el correo sigue siendo una aplicación, una funcionalidad que todos usamos en nuestros iPhones. Está el tema de consulta meteorológica, de qué tiempo va a hacer, es una cosa también bastante popular. Hablaremos luego un poco más de geolocalización. Como veis, Google Maps pues también aparece en las estadísticas, y esto desde que ya empezamos a tener algún tipo de soporte para poner en nuestro coche, en vez de tener un TomTom o un GPS integrado, ya utilizamos nuestros smartphones para orientarnos cuando conducimos, porque también lo orientamos mucho. Estoy en un sitio, quiero buscar algo, me voy y miro dónde está el restaurante cercano o la cafetería cercana. Banca es un tema que cada vez más también los bancos, yo diría que todavía no tienen muy buenas apps, pero están en ello, porque pues ahora, ¿por qué tienes que esperar a casa para hacer no solo una consulta, sino una transacción? Aparte del todo el mundo que viene de pagos por el móvil. Digamos, un poco mi reflexión al enseñaros todo esto es, otra vez, desde el punto de vista de vuestros negocios, cuando tengáis que plantearos decisiones estratégicas sobre qué tecnología tengo a aplicar, son este tipo de cosas las que tenéis que pensar qué hace el público objetivo al que le voy a vender mi servicio o mi producto utilizando un canal tecnológico. O sea que un poco la intención no es solo, que yo creo que ya Marisa lo ha hecho muy bien diciendo, esto no es una tendencia, es una realidad y estos son los números, sino también que reflexionéis, es el tipo de estadísticas el análisis de mercado que debo hacer cuando yo tomo decisiones. Y esto ya un poco unos datos sobre geolocalización. El 21% lo usa habitualmente. Ya os digo, yo veo en mi entorno que la gente realmente tira mucho de Google Maps, no solo para orientarse, sino para buscar cosas, aunque hay muchas otras aplicaciones utilizando esta tecnología de geolocalización que también te permiten hacer esto. Yo creo que esto es... y esta me ha parecido interesante, es un poco cambiando... No le he cambiado el título, me doy cuenta ahora. Cambiando un poco la historia, lo que hablábamos de cómo está influenciando en la economía de la propia industria de la tecnología. O sea, comparando la situación en 2013 con las previsiones en el 2018, tanto lo que se va a gastar y los ingresos que va a haber en el mundo de la comercialización de servicios o productos a través de la tecnología, pero también la que me parecía curiosa es el tema de empleo. Desarrolladores y otros empleos relacionados con el mundo de las... perdonad el título, pero es con el mundo de las apps concretamente, y esto es a nivel... no es a nivel español, el estudio está hecho por la Fundación Orange en España, pero es a nivel europeo, me parece recordar. De 1,8 millones a 4,8 millones para el año 2018.
Entonces, estábamos al principio hablando con el director del centro aquí de formación y comentábamos, y ahora vas a hacer una aplicación móvil y te cuesta encontrar gente que tenga la experiencia de haberlas desarrollado, que entienda no solo la pura tecnología, sino cómo posicionar una aplicación desde el punto de vista de usabilidad, etcétera. O sea que definitivamente es un mundo que tiene un montón de recorrido desde la creación de empleo. Y yo creo que esto era el tema de las cifras. Dejarme que controle el tiempo, que luego me enrollo. Esto es un webs versus apps, es un poco simplista, que es lo que quería yo hacer aquí. Hacer un repaso de los 3 tipos fundamentales, con las variaciones que haya, pero permitirme que sea simple, porque a la hora de tomar decisiones, de verdad, tenemos que abstraernos un poco de la versión 1.3 versus la 1.4 y tener unos conceptos claros que nos permita posicionar nuestra estrategia de negocio. Esto de las versiones, yo me gusta contarlo porque hace muchos años cogí un puesto nuevo en la empresa en que trabajaba, responsable de infraestructura a nivel europeo de la empresa en la que trabajaba. Y me tuve que además mover a Inglaterra para el puesto y tal. Y llegué allí y me encontré una lucha encarnizada entre los europeos y los americanos, una empresa multinacional americana, sobre versión 1.3 y 1.4 de no sé qué sistema operativo. Y yo decía, pero es que no me parece la... ¿Por qué no? Porque la 1.4 no está madura. ¿Por qué no? Porque vamos a tirar otro año con la 1.3. Yo decía, pero vamos a ver, el software que queremos poner en estas versiones, que es lo que utiliza al final el operador en nuestra fábrica, es que le da igual. Chicos, vamos a tomar una decisión que tenga que ver con el negocio y lo que es importante es que todos tengamos la misma, ¿no? Es una anécdota muy tonta, pero que yo la recuerdo mucho cuando voy a mis clientes y están discutiendo sobre estrategias y bajan a hablar de versiones, es el momento de parar la conversación, pero la conversación no es la correcta. Aún así, las 3 pinceladas básicas. 3 tipos, o sea, 3 modos de movilizar tu información o la funcionalidad, o en resumen, de movilizar tu negocio. Lo que se llama web apps, digamos, que es, digamos, hay una diferencia fundamental entre web apps o las siguientes y las apps pura y dura. Una app pura y dura, lo que conocemos con las apps a palo seco, son las que se descargan en el móvil. Tienes que ir a un store, al Apple Store, al Google Play, incluso yo creo que Amazon ahora ya vende apps. Tienes que ir descargártelas en tu PC. Y sirven para unas cosas y tienen sus ventajas y también sus inconvenientes. Estas 2 primeras, lo que se llama web apps y las webs responsive, permitidme que no intente traducir ciertos términos porque no sé, yo creo que no existe ni la traducción y entonces pues yo creo que todos nos entendemos mejor. Al final estas 2 utilizan tecnología web pura y dura, HTML, CSS, JavaScript. La diferencia es las web apps están diseñadas directamente para ser visualizadas, para ser utilizadas en dispositivos pequeños. Ya no voy a llamar ni móviles ni no móviles, dispositivos pequeños, versus las web responsive, que lo que están diseñadas es para verse en cualquier tipo de dispositivo, bien sea desde la pantalla grande de un desktop al móvil o al smartphone más pequeño. Como he dicho, en cualquier caso, se accede a ella desde el navegador, no es una cosa que te tengas que descargar de un store. ¿Qué características tiene? No quiero llamarlos tampoco ventajas o inconvenientes, que al principio había puesto ese título y luego me arrepentí, porque una ventaja puede ser un inconveniente para tu negocio particular y viceversa, ¿vale? Entonces, ¿qué características tienen? La actualización, o sea, tú actualizas donde tengas, en el servidor donde tengas tu aplicación web desarrollada, inmediatamente pues, la puedes ver desde el dispositivo al que acceden. Es la misma para las diferentes plataformas, no tienes que diferenciar si es para iOS o si es para Android. No hay que utilizar los Apple Stores, no tienes todo el tema de gestión de subidas, de mantenimiento, de posicionamiento. Y el tema de pago de comisión, pago que tienes que hacer a los App Stores por publicar tu aplicación. Por otra parte, que es la gran diferencia con las apps, este tipo de tecnología no es capaz de aprovechar
digamos, las características específicas de los móviles, de los smartphones, de una forma tan eficiente como las apps nativas puras y duras. Por lo cual, una de las cosas que puede ser es que tenga un rendimiento menor. Y se puede usar junto a una web responsive o una web no responsive, pero corporativa. Normalmente tu negocio tiene que estar se tiene tanto que ver, tanto movilizado en general como en un desktop, con lo cual este tipo de aplicaciones normalmente necesitas también una específicamente para tu desktop. Un comentario que puedo hacer es tener cuidado porque hay modelos de negocio que son solo móviles, ¿vale? Eso es otra historia, pues en ese caso pues esto te lo ahorras, te vas directamente a la app en general. O sea que no siempre necesitas una web, pero en general sí. Las web responsive. El responsive es el concepto que dice desarrollo una vez en una tecnología que me permite visualizar mi información o mi funcionalidad en cualquier tipo de tamaño de pantalla, desde el desktop hasta el smartphone. Otra vez se accede desde el navegador y no me la tengo que descargar de ningún store. Las características son muy comunes con las otras. Digamos, ¿por qué no se utilizan siempre web responsive? Normalmente el ciclo de desarrollo de una web responsive es más largo, es más complicado. Y tienes que tener muy claro, porque tú al final no es que veas lo mismo en la pantalla grande que en la pantalla pequeña. Digamos, esta tecnología lo que te permite es de una forma transparente, sin tener que hacerlo dos veces, pues te permite visualizarlo de otra forma y con menos elementos en la pantalla, porque en una pantalla pequeña te caben menos. Con lo cual, el ciclo de desarrollo es más complejo y suele ser más caro. Luego, las web responsives tienen desde el punto de vista de usabilidad, digamos, se mueven de arriba a abajo, no se mueven una app nativa, sobre todo los usuarios de iPhones, que son los que más... Yo no soy usuaria de iPhone en concreto, pero bueno, mis hijos sí, por ejemplo, y siempre hacen así, no así. Entonces es una tontería, pero que es un concepto que no he mencionado. Bueno, pues se pueden hablar de tantas cosas, pero la usabilidad a la hora de utilizar algo en un dispositivo smartphone es fundamental. Por muy bonita y muchas cosas que hagas, si no es simple de utilizar y refleja lo que tú estás esperando poder hacer en un móvil, pues no va a ser útil. Entonces, las web responsive hay que tener cuidado porque teóricamente es la solución mejor, porque ya te digo, no necesitas ni tu web móvil y tu web desktop, tienes todo en uno, pero el desarrollo y la cantidad de variabilidad que te da a la hora de mostrar cosas es más limitada. ¿Vale? ¿He pasado? No. Ahora. Yo creo que es que no, le tengo que dar un poquito más fuerte. Y luego tenemos las puras apps. Como os decía, una app es un software que te instalas en el dispositivo móvil y tienes que descargártela desde un store. ¿Qué características tiene? En temas de mantenimiento es más complejo. Cada vez que tienes que hacer alguna modificación, pues tienes que subir otra versión al App Store y el usuario se la tiene que descargar de nuevo. Por supuesto, ocupa memoria en el dispositivo. Por eso se tiende mucho a, digamos, el éxito de una aplicación móvil no hay que medirlo por el número de descargas, sino por el número de no descargas de alguna forma, porque es una cosa normal que tú te descargues una aplicación simplemente para ver cómo es, pero realmente es que acabas teniendo un problema de espacio físico en los smartphones y empiezas a desinstalártelas. Se descargan desde una App Store y pueden ser gratuitas o de pago. Un tema por lo que a veces, fijaros, ahora os haré un resumen un poco de criterios de negocio que hay que utilizar aquí. Pero ¿por qué te puede interesar hacer una app más que una web móvil, digamos, en cualquiera de sus dos vertientes? Porque tu modelo de negocio a lo mejor está basado en una suscripción que no quieres manejar tú. En vez de decir, no, me suscribo a mi servicio y tengo que manejarle todas las formas de pago por tarjeta, normalmente por tarjeta, eso que me lo haga el Apple Store. Yo pongo una app y cuando me descargo la cobro y toda la gestión del pago, de la validez de tu tarjeta, etcétera, me la hace el App Store.
Yo ahora trabajo con un cliente que tiene una app y tiene una web, pero no deja conectarse por la web porque no quiere meterse en este lío de gestionar la forma de pago. Y entonces, digamos, solo te puedes dar de alta en el servicio a través de la app. O sea, fijaros una cosa que, bueno, pues muy específica para este modelo de negocio, pero es que tiene mucho sentido para el tipo de empresa que ellos son. Las apps ahora vamos a hablar, porque hay apps nativas y hay apps ahora que se llaman híbridas. Otra vez estoy simplificando mucho los conceptos, pero otra vez para que nos queden claros. Pero digamos, las apps nativas tienen que estar desarrolladas para fundamentalmente para Android y para iOS, con lo cual también el coste de desarrollo se encarece. A cambio, ¿cuáles son las grandes ventajas? Utiliza muy bien las características, sobre todo las nativas, de los dispositivos móviles. Entonces, si tu app necesita tomar fotos, necesita hacer geolocalización, etcétera, seguramente lo consigues mejor en una app que con una web móvil. Aunque también lo hacen, es simplemente qué tipo de rendimiento y qué tipo de experiencia de usuario quieres ofrecer. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Pues otra vez, esto no es, desafortunadamente, como yo digo, el mundo de la tecnología, como el de la medicina, no es blanco y negro. Esto ya nos gustaría, ¿no? Que en estos dos mundos las decisiones siempre estuvieran claras, pero no lo son. Con lo cual, es bueno tener estos conceptos, pero lo que es importante es hacernos las preguntas más de negocio antes de tomar la decisión de tecnología. Entonces, desde Onda C, mayoritariamente los usuarios. ¿Necesito de verdad una web en un desktop o me puedo ir solo a móvil? ¿Qué es lo que tengo ya? Esto es otro factor muy importante a la hora de una decisión, porque tú ya puedes tener una inversión tecnológica en una web solo para desktop. Pues parte de ahí. Migrar mover una web desktop normal a una responsive no es tan evidente, dependiendo del tipo de web que tengas, con lo cual a veces es mejor deja eso, que ya tienes estable, que tienes ya tu inversión hecha, y vete bien a una app o vete a una web móvil. O sea, pero puede ser que no, porque ya era vieja, la tengo que cambiar, bueno, pues me hago ahora una web responsive. O sea, que tu punto de partida también es un criterio de negocio importante. El presupuesto, por supuesto, porque digamos no todo cuesta hacer lo mismo, y tienes que pensar no solo en el presupuesto de desarrollo, sino cuánto te quieres gastar en el mantenimiento, porque definitivamente el mantenimiento en cualquiera de los tres casos pues puede haber mucha variación en cuanto a costes. ¿Con qué frecuencia tengo que actualizar la funcionalidad? Si tienes que actualizarlo muy frecuentemente, ten cuidado con una app que tienes que pasar todo el ciclo de actualización y de descarga al usuario cada vez que lo haces. Entonces, a lo mejor una de las otras dos opciones te sirve mejor. Ahora, ¿qué experiencia tengo con mis usuarios? Si lo que quiero es que se enamoren y tenga la integración con todas estas cosas de un móvil, pues seguramente tu app es la respuesta. Luego está como menos de moda, hace como 5 años, el SEO, el SEM, digamos el posicionamiento, cómo tu marca se posiciona en buscadores, era como lo más importante del mundo. Me da la impresión que ahora ese tema ya no es tan relevante o no era tan relevante como hace algunos años, pero digamos una app en un móvil no te ayuda nada a posicionarte en buscadores porque no es web, no están los buscadores. Una web, sea responsive o sea móvil, pues sí te ayuda al tema del posicionamiento. Y luego, el último concepto tecnológico es, ya estamos en una app, que digamos, una app es una cosa que te instalas y te descargas, pero ya hace unos años hay una tecnología que de alguna forma suaviza algunos de los inconvenientes de una app, sobre todo en el tema de desarrollo y mantenimiento. Entonces, las aplicaciones nativas se llaman nativas porque se desarrollan específicamente para una plataforma tecnológica, normalmente o bien iOS, o bien Android, o bien Windows Mobiles. Os pongo ejemplos de los tipos de tecnología que utilizan cada una. Pero ahora, una app para Apple pues no se puede, no es la misma, tecnológicamente es un pedazo de software diferente que una app para un Android
y tienes que hacer los desarrollos. Ahora están muy optimizadas para el tipo de dispositivo en el que corren y aprovechan muy bien todas las características del dispositivo. Entonces el desarrollo es más elevado y luego es más difícil también encontrar desarrolladores especializados en un lenguaje específico para una plataforma. Y entonces tenemos este concepto que se llaman híbridos, que al final tú lo que haces, yo otra vez os digo, la tecnología en sí no es muy fuerte, pero tú al final lo que haces es desarrollar como una aplicación web utilizando HTML, JavaScript, CSS, que paquetizas, de alguna forma le pones lo metes en un contenedor, como digo aquí, y os pongo un par de plataformas que hacen esto, que la convierten en una app móvil, de tal forma que para instalártela la tienes que subir una Apple Store y descargártela en tu móvil. Entonces, digamos, ¿qué te alivia? Pues te alivia que ya solo programas una vez, la paquetizas y este paquetizador de alguna forma te la puede distribuir en las diferentes plataformas. Y utiliza bastante bien, digamos, mejor que la pura web, las características de un móvil, pero no igual que una nativa, ¿de acuerdo? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. El tema de coste, claro, es más fácil encontrar programadores de HTML que programadores de iOS o Android. Y luego es verdad que eso, yo ahora en el cliente que os digo, hemos utilizado esto, estamos yendo a una híbrida, pues por las diferentes razones de negocio que acabamos de hablar. Y es verdad que a veces no tienes el mismo comportamiento exactamente porque los navegadores de las plataformas no te muestran igual, aunque el código único, ¿no? Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta porque al final siempre tienes que adaptar un poco, o sea, esto no te alivia muchísimo, por supuesto no tienes que hacer dos cosas totalmente diferentes, pero tampoco es que sea una exactamente igual para todo. Las preguntas de negocio, si hago híbrida o hago nativa, pues son iguales. Digamos, me podía haber ahorrado la transparencia, poner la otra transparencia al final, porque otra vez lo único que nativo versus híbrido te hace es te baja mucho los costes de ese desarrollo y te aprovecha mejor las características del móvil, ¿vale? Pero sigue siendo una app en el sentido de cómo se distribuye, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Geolocalización, no me enrollo ya. Yo creo que todos entendemos el concepto de que nuestros móviles tienen la tecnología GPS que te permite localizar dónde estás. ¿Para qué sirve esto? Pues para muchas cosas. Tiene un aspecto muy social, de comparto con mis amigos dónde estoy. Entonces, pues bueno, hay aplicaciones que van variando. Yo tengo la impresión, esto ya es un poco más no tanto basada en estadísticas como de cómo veo que funciona el mundo y además como tengo hijos futuros consumidores, ya mis hijos están a punto de salir de la universidad. Creo que nos enfrentamos, estas cosas tendrán más éxito cuando esta generación tenga poder adquisitivo, porque ahora todavía no lo tiene. Yo creo que es una generación que tiene mucho menos miedo o menos prevención a la privacidad. Digamos, yo todavía me da un poco de cosa, no quiero publicarle a todo el mundo dónde estoy en estos momentos. La generación de mis hijos, que en 4 años tendrán ya un poder adquisitivo más importante, pues estas cosas que les es un poco indiferente, lo han hecho desde pequeños y ya está. Con lo cual, en modelos de negocio basados en geolocalización social, digamos de alguna forma, no han despegado todavía, pero yo creo que despegarán. Y luego el otro aspecto que yo creo que es más relevante seguramente para la mayoría de vosotros en el negocio de la logística, pues es ya el tracking tanto de objetos como de servicios como de personas, desde ver dónde está tu flota de camiones, todo el tipo del transporte. Ya hay las apps móviles para pedir un taxi, que tú pides un taxi y vas viendo por dónde vas, y si se te ha quedado parado te dice que es que había un atasco en ese sitio, etc. O sea, todo ese tipo de cosas se hace a través de la geolocalización. Y bueno, en la reflexión sobre la geolocalización y la privacidad,
que es una cosa, yo ahora cuando abro el navegador aquí o alguna otra aplicación que me dice, no tienes activado esto, no te puedo geolocalizar. Digo, es que no quiero que me geolocalices. Y ya os digo, es un poco, yo creo, más bien generacional que nos acostumbremos a eso, ¿no? Pero es una cosa que se puede percibir socialmente como una forma de control en vez de como una forma de apoyo. Y yo creo que esto era lo que os quería compartir. ¿Cómo voy de tiempo? Más o menos. Digamos, me había aquí apuntado un poco, otra vez, decisiones de negocio. Una app pura y dura, digamos, que me descargo, pues será buena, digamos, cuando la aplicación es más potente. O sea, tengo funcionalidad que necesita procesar datos. Tema de juegos, por ejemplo, un juego siempre es una app, porque necesitas mucho aprovechar bien todo el grafismo del dispositivo. Todas aquellas que utilizan cámaras, GPS, etcétera, pues normalmente una app te va a dar mejor rendimiento. Otro motivo por el que una app te puede venir bien es por el tema de que tengas que utilizarlo no conectado. Así como si tienes una solución móvil web, siempre necesitas la conexión a Internet, una app, dependiendo de cómo esté desarrollada, hay cierta funcionalidad que podrías utilizar en el dispositivo sin estar conectado. Y luego, las web móviles, en cualquiera de sus dos vertientes, pues de alguna forma te simplifican, que siempre las tienes actualizadas al último momento. Un usuario abre y tiene lo último que tú tengas publicado, sin más complicación, temas de coste de desarrollo, etcétera. Y el responsive, lo único, tener cuidado, porque yo la primera vez que oí hablar responsive esto va a arrasar, porque es que conceptualmente, por supuesto, es lo mejor. Digamos, hay que tener cuidado porque si tú quieres una experiencia de usuario más rica, etcétera, la web responsive no es seguramente el tema más apropiado. Más los costes de desarrollo. O sea, una web responsive definitivamente es más cara de hacer. Y con esto, ya os digo, yo tenía la parte simple, un poco de recordar conceptos y cómo relacionarlos con el tipo de decisiones de negocio que hay que hacer. Cualquier comentario o pregunta, pues es bienvenido. Sí. Como la mayoría de ellas son de información. Hay poco uso para la compra en las aplicaciones. Digamos, no sé si has llegado cuando Marisa lo comentaba, todavía sí, o sea, yo diría que todavía sí, y yo creo que son por varias cosas. Pero otra vez yo creo que es un poco generacional. O sea, espérate a que, digamos, la generación de nuestros hijos tenga poder adquisitivo, porque ellos han nacido a interaccionar con Internet con un móvil en la mano. Y han nacido además que compran por Internet cuando nosotros, que ya lo hacemos, pero nos ha costado dar el primer paso. Ellos nunca se han visto en esa situación porque ya nacieron con ello. Entonces, yo creo que a Marisa ha enseñado algún tema de tendencia del M-commerce, como se llama, el mobile commerce, y es una tendencia creciente también. O sea que sí, yo te diría que ahora mismo todavía el uso de la movilidad es más para información y para la interacción social, pero el M-commerce no es un fracaso en absoluto, simplemente es un tema de que irá creciendo un poco más lentamente, pero no lo será. Llevado al mundo de la logística, cuando piensas en una app para transporte principalmente o para almacenes logísticos, piensas en dotar de información al usuario, pensar en venderle el servicio a través de la app. Sí, te entiendo. Por eso te digo otra vez, a estas cosas de la movilidad hay que, desde el punto de vista de para qué lo necesitas. No siempre en vuestros negocios la movilidad, yo la veo más para, he hecho un pedido y necesito ver cuándo me va a llegar, etcétera.
y para vuestro propio, digamos, consumo interno también. Digamos, vuestros conductores o, perdonar un poco que no esté familiarizada totalmente con las diferentes áreas de negocio vuestras, pero la más obvia, ¿no? Para que vuestros conductores también puedan desde ver dónde está su producto, dónde voy a ir y tengan toda la gestión de la entrega, la firma, el consentimiento de que lo he recibido, etcétera, sea a través de movilidad. Tu reflexión me gusta por lo siguiente. Hemos hablado mucho, tanto yo creo Marisa como yo, sobre, digamos, la SAP y la población en general. La movilidad es muy importante también para los propios procesos internos de las empresas. O sea, que en ese sentido, por eso yo no quería dejar sin mencionar el tema de la localización, porque en vuestros casos es algo. Entonces, seguramente vuestra intención de negocio no es tanto movilizar vuestra interacción con el usuario final, sino movilizar vuestros propios procesos de negocio interno para hacerlos mucho más efectivos, rápidos y accesibles. A la hora de tomar decisiones, digamos, los conceptos tecnológicos de los que hemos hablado son los mismos, o sea, bien sea para el público en general, bien sea para vuestro consumo interno. Tenéis que decidir si hacer apps nativas, si hacer web móviles, etc. O sea, creo que esos conceptos son igual, pero es verdad que, de hecho, yo he tenido recientemente, he tenido que participar en un proceso de selección de alguien, de una empresa, para desarrollar una app móvil, y entonces, aparte de darme cuenta de que no había tanto, los ejemplos que de las empresas con las que contacté que me ponían eran en general ejemplos corporativos, digamos, no ejemplos de cosas que habían hecho para el consumo, porque eso hay muchas, pero primero no son muy buenas y muchas veces se las hacen las propias, digamos, startups que están detrás del modelo de negocio. Pero todas estas empresas, pues sí, me decían, no, pues hemos hecho, pues eso, desde por una empresa de seguros y el tema de grúas y cómo se puede pedir una grúa. O sea, cosas más específicas si soy socio de esa, o sea, si soy asegurado de esa compañía. Otra vez no es una cosa que esté pública, sino que la compañía provee. Temas de bancos. Los bancos están haciendo muchas cosas de movilidad para sus propias fuerzas de venta, digamos, para movilizar la información. O sea, que es no hemos mostrado datos, tenéis razón, pero es un mundo que la movilidad de los propios procesos internos de las empresas, aunque es más relevante en vuestro caso, es igualmente importante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo.